A lo largo de nuestras vidas todos hemos escuchado que al vecino le dio un derrame cerebral, que la abuela tuvo un ACV o que al tío del vecino le dio un infarto cerebral. Y es que las enfermedades cerebrovasculares o ictus son una de las principales causas de mortalidad y discapacidad a nivel mundial, afectando alrededor de 13 millones de personas y causando más de 5 millones de muertes al año. Aunado a esto, su incidencia va en aumento debido al envejecimiento de la población, pero además, cada año se eleva el número de casos de ictus en pacientes jóvenes de países con ingresos bajos o medios, llegando a aumentar su incidencia en los últimos años hasta un 25% entre los adultos de 20 a 64 años. Igualmente, se ha visto un aumento en la carga socioeconómica del ictus debido a que la incidencia se ha duplicado en los países de ingresos bajos y medios, mientras que disminuyó un 42% en los países de ingresos altos, donde sí ha habido una mejoría en las intervenciones clínicas, al mismo tiempo que en los países de ingresos bajos o medios, la ausencia de infraestructura y personal médicos óptimos, el acceso limitado a la atención médica, el bajo nivel de conocimientos médicos y los problemas para la adherencia y el cumplimiento del tratamiento limitan la eficiencia de la prevención primaria y secundaria en la atención del ictus, conllevando a discapacidades a corto y largo plazo, que incluyen limitaciones en la motilidad por hemiparesia, afasia, depresión, demencia, entre otras, que limitan las posibilidades de los pacientes de realizar actividades básicas o cotidianas. Por este motivo es importante que nosotros como personal médico estemos bien capacitados para el oportuno diagnóstico del ictus, identificación de la causa y aplicación del tratamiento correcto con la mayor prontitud posible para que pueda ser eficaz, considerando que desde el inicio del ictus hasta el momento en el que se aplique el tratamiento estará ocurriendo la muerte súbita de las células cerebrales, debido a la falta de oxígeno. Incluso se estima que se pierden 2 millones de neuronas por cada minuto de retraso en la terapia de reperfusión. Por este motivo, el tiempo es esencial en el diagnóstico y el tratamiento del ictus. En estos casos, el tiempo es cerebro. Pero para poder manejar correctamente este tiempo, primero debemos tener claros ciertos conceptos básicos, empezando porque ictus se define como una alteración abrupta de la perfusión a través de los vasos sanguíneos hacia el cerebro, abarcando un conjunto de enfermedades que causan déficits neurológicos bruscos por una alteración del riego sanguíneo de las estructuras del sistema nervioso, incluyendo trombosis, accidentes embólicos, anomalías vasculares, malformaciones arteriovenosas, entre otras. Al mismo tiempo, el ictus se puede clasificar o dividir principalmente como ictus isquémico e ictus hemorrágico, siendo el ictus isquémico causado por la obstrucción de un vaso sanguíneo que origina el suministro deficiente de sangre y oxígeno en la región encefálica que el vaso irriga, mientras que el ictus hemorrágico se debe a la ruptura de un vaso sanguíneo, originando la salida de sangre con acumulación anormal y posible compresión de algunas estructuras del sistema nervioso central. No obstante, el ictus isquémico representa el 85% de los casos de ictus, mientras que el hemorrágico solo representa del 10 al 15%, pero tiene una alta tasa de mortalidad, además de una subclasificación en intracerebral y subaracnoideo. Por otra parte, dentro de las causas más frecuentes del ictus isquémico, encontramos accidentes aterotrombóticos, oclusiones de pequeñas arterias, las cuales son responsables de los ictus lagunares, accidentes cardioembólicos y otras causas menos frecuentes como arteritis de la temporal, trombosis venosa de los senos laterales o sagitales, fármacos, entre otros. Sin embargo, aproximadamente el 15% de los ictus isquémicos tienen una etiología desconocida. Al mismo tiempo, las causas más frecuentes del ictus hemorrágico cerebrales son la hipertensión, la alteración de la vasculatura, el uso excesivo de fármacos anticoagulantes y agentes trombolíticos. Mientras que para el ictus hemorrágico subaracnoideo, las causas más frecuentes son traumatismos craneales y aneurismas cerebrales. Por otra parte, las manifestaciones clínicas de los ictus pueden variar dependiendo del tipo, la etiología, el perfil temporal y el territorio vascular afectado, resaltando que el ictus isquémico suele presentarse durante la noche o primeras horas de la mañana, mientras que el ictus hemorrágico es más frecuente durante la actividad diurna o los esfuerzos físicos. Además, el ictus isquémico se caracteriza por la aparición repentina del déficit neurológico, y el ictus hemorrágico suele evolucionar en el transcurso de varios minutos. Aunado a esto, los signos y síntomas en el ictus isquémico tienden a ser focales y relacionados al territorio vascular afectado,
Pero en el ictus hemorrágico los signos y síntomas no se limitan a un único territorio vascular y se acompañan muchas veces con cefalea, náuseas y vómito. Sin embargo, cada subtipo de ictus tiene sus propias características clínicas que brindan orientación para el diagnóstico y el tratamiento. Pero para simplificar este proceso nos enfocaremos en el protocolo general para el manejo temprano del ictus isquémico agudo, al ser el más frecuente. Este suele tener una presentación típica como aparición repentina de un déficit neurológico focal, como se mencionó anteriormente. Por esto se ha desarrollado un acrónimo que facilita su reconocimiento prehospitalario y que debe ser difundido en campañas de salud pública. Este es FAST, por sus siglas en inglés que significan cara caída, debilidad en los brazos, anomalías del habla y hora de llamar a los servicios de emergencia, permitiendo así la notificación prehospitalaria de los posibles casos de ictus, lo cual se asocia con una llegada más rápida al hospital y un tiempo más corto desde el inicio del ictus hasta la aplicación de la terapia de reperfusión. Sin embargo, en la actualidad, solo el 60% de los pacientes con ictus utilizan los servicios de emergencia, de los cuales menos de la mitad solicita la ayuda en la primera hora desde el inicio de los síntomas, y menos de la mitad piensa que los síntomas se puedan deber a un ictus, mientras que el 40% por falta de educación sobre el tema ni siquiera utiliza los servicios de emergencia, conllevando a la prolongación del tiempo antes de la aplicación del tratamiento y empeorando el panorama. Por consiguiente, es de suma importancia implementar estrategias que faciliten el reconocimiento prehospitalario del ictus, como la educación sobre los factores de riesgo para ictus, los cuales se dividen en no modificables y modificables, encontrando dentro de los no modificables la edad, el género, el grupo étnico, antecedentes familiares y antecedentes de ataques isquémicos transitorios. Con respecto a la edad, anteriormente se consideraba que el riesgo de ictus aumentaba con la edad, duplicándose a partir de los 55 años, pero en la actualidad esta tendencia ha cambiado, aumentando el número de casos en pacientes de 20 a 64 años, por lo cual este factor es controversial y se debe investigar cuáles son los factores que están ocasionando esta tendencia. Por otra parte, con respecto al género, el riesgo es mayor en las mujeres en comparación con los hombres, y también es más elevado en los pacientes afrodescendientes que en los pacientes caucásicos. Pero además, los antecedentes familiares de ictus aumentan la posibilidad de que un paciente presente esta enfermedad. Aunado a esto, existen mutaciones genéticas hereditarias que ocasionan ictus como manifestación primaria o secundaria de un trastorno genético. Por otra parte, aproximadamente el 60% de los ictus ocurren en pacientes con antecedentes de ataques isquémicos transitorios, los cuales se definen como un episodio breve de disfunción neurológica debido al bloqueo temporal de suministro de sangre a una parte del cerebro, con síntomas que duran menos de 24 horas y no presentan evidencias de infarto en las técnicas de neuroimágenes. Sin embargo, nos brindan una señal de advertencia para que se modifique el estilo de vida del paciente y se prevengan futuros ictus. Por lo cual debemos conocer los factores de riesgo modificables, empezando por la hipertensión arterial, siendo este el factor de riesgo modificable más importante. Incluso algunos estudios indican que la mitad de los casos de ictus en el mundo se atribuyen a la hipertensión arterial, presentándose en pacientes con presión arterial de al menos 160 sobre 90 milímetros de mercurio o un historial de hipertensión. Aunado a esto, la diabetes duplica el riesgo de ictus isquémico y aumenta la tasa de mortalidad hasta un 20%, además de elevar el riesgo de discapacidad grave y recuperación más lenta, por lo cual la regulación estricta de los niveles glicémicos y modificaciones en el estilo de vida podrían ayudar a reducir la gravedad del ictus en estos pacientes. Al mismo tiempo, el perfil lipídico también brinda una orientación sobre el riesgo de un paciente a presentar un ictus, al asociarse niveles elevados de colesterol total con el aumento del riesgo, mientras que el aumento de las HDL se asocia con una disminución del mismo. Igualmente, la presencia de fibrilación auricular aumenta de 2 a 5 veces el riesgo de ictus. Incluso se calcula que contribuye el 15% de todos los ictus en el mundo y produce una discapacidad más grave y una mayor mortalidad. Por otra parte, el consumo de ciertas sustancias ilícitas, como anfetaminas, heroína, cocaína, entre otras, se han asociado a un mayor riesgo de ictus, especialmente en poblaciones menores a los 35 años. Asimismo, el tabaquismo
puede duplicar el riesgo de ictus y aumenta un 15% su mortalidad. Incluso el tabaquismo pasivo aumenta un 30% el riesgo de ictus. A su vez, el sedentarismo y una mala alimentación también se asocian con un mayor riesgo de ictus al contribuir al desarrollo de hipertensión, diabetes, obesidad e hiperlipidemia. No obstante, otro factor que apareció recientemente es la pandemia por COVID-19, y es que se han reportado múltiples casos de ictus en pacientes con COVID-19, especialmente en aquellos con infecciones graves y factores de riesgo vasculares preexistentes, siendo el ictus isquémico agudo el más frecuente y destacando la trombosis y el tromboembolismo como posibles vías causales. Finalmente, una vez que se han identificado los posibles casos de ictus y llamado a los servicios de emergencia, se debe garantizar la atención médica con la mayor prontitud y calidad posible, para lo cual en algunos países están disponibles unidades especializadas para ictus, equipadas con tomografías computarizadas y un punto de laboratorio de atención médica que también acelera el proceso. No obstante, aunque se carezca de estas unidades especializadas, se debería enviar un equipo de respuesta en menos de 90 segundos y debería llegar hasta la ubicación del paciente en menos de 8 minutos. Además, el personal de la ambulancia debería estar capacitado para usar un sistema de evaluación de ictus, comenzar el tratamiento inicial y notificar al hospital para que se puedan movilizar los recursos hospitalarios adecuados antes de la llegada del paciente. Iniciando con el ABC, al estabilizar las vías respiratorias y garantizar la respiración y la circulación del paciente. Al mismo tiempo, se recomienda el uso de oxígeno suplementario para mantener la saturación de oxígeno mayor a 94% y en los pacientes hipotensos, es decir, con presión arterial significativamente más baja que antes del inicio del ictus o la presión arterial sistólica menor a 120 milímetros de mercurio, se puede colocar la cabeza en una camilla plana y administrar solución salina isotónica. No obstante, en los pacientes hipertensos, es decir, con presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio, no se recomiendan intervenciones prehospitalarias, pero en casos de hipertensión extrema, es decir, presión arterial sistólica mayor o igual a 220 milímetros de mercurio, sí se debe consultar con el control médico para tomar decisiones terapéuticas. Otro factor que se debe priorizar es la glicemia, porque la hipoglicemia se encuentra con frecuencia en pacientes con síntomas similares a los de un ictus, por lo tanto es necesario descartar esta posibilidad y si no hay hipoglicemia no se recomienda administrar soluciones con dextrosa, porque podrían exacerbar la lesión cerebral, prefiriéndose soluciones salinas para la rehidratación. También se debe establecer una vía intravenosa y de ser posible tomar una muestra de sangre para el laboratorio. Además, una vez que se ha logrado la estabilización inicial, se puede obtener un historial del paciente al interrogar a familiares o transeúntes, sin que esto retrase su transporte. Priorizando datos como en qué momento iniciaron los signos o síntomas, si hubo alguna actividad convulsiva o traumatismo antes del inicio de los síntomas, un historial médico del paciente con antecedentes de convulsión, hipoglicemia, ictus, diabetes, hipertensión o fibrilación auricular, y de igual modo se puede interrogar sobre el uso de medicamentos como anticoagulantes. Seguidamente, se puede realizar una evaluación neurológica prehospitalaria y notificar al centro hospitalario brindando orientación sobre el diagnóstico y el tratamiento, siempre con el objetivo de acortar el tiempo desde el inicio del ictus hasta la aplicación del tratamiento. Para realizar esta evaluación neurológica prehospitalaria existen múltiples herramientas que varían de acuerdo a la región, siendo las más utilizadas el acrónimo, el cribado de ictus prehospitalario de Los Ángeles y la escala de ictus prehospitalaria de Cincinnati, que en general se basan en la simetría del rostro, la fuerza en los brazos y si existe dificultad en el habla. Igualmente se puede incluir la revisión de la cabeza y el cuello, además de extremidades, en busca de signos de traumatismo. Posteriormente, cuando el paciente ya ha sido trasladado al hospital más cercano y apropiado, se debe priorizar su atención y notificar al personal médico capacitado, garantizando en primer lugar la estabilidad hemodinámica y respiratoria mediante el ABC y monitorear los signos vitales, seguido por un paso primordial, que es establecer la hora exacta de aparición de los síntomas o al menos el último momento en el que fue visto en buenas condiciones al paciente, tomando en cuenta que si el paciente tuvo síntomas neurológicos previos, pero estos se resolvieron en su totalidad antes del episodio actual, ese tiempo no será tomado en cuenta y solo se considerará el tiempo desde el inicio de los síntomas actuales.
Igualmente se debe interrogar al paciente o a su acompañante sobre antecedentes médicos como factores de riesgo cardiovascular, abuso de drogas, migraña, convulsiones, infecciones, traumatismos o embarazo, así como cualquier dato que pueda contribuir a la elección del tratamiento. Seguidamente, se debe evaluar el déficit neurológico del paciente mediante una herramienta estandarizada como lo es la escala del ictus del Instituto Nacional de Salud, que permite cuantificar la gravedad, además de ayudar a identificar pacientes candidatos a intervenciones trombolíticas o mecánicas, así como a medir objetivamente el estado clínico cambiante e identificar a los casos con mayor riesgo de complicaciones como hemorragia intracerebral. Esta escala está constituida por 13 ítems, que incluyen el nivel de conciencia, orientación, respuesta a comandos, movimientos horizontales de la mirada, campos visuales, movimientos faciales, función motora de brazos y piernas, ataxia de extremidades, sensibilidad, lenguaje, articulación de las palabras y extinción e inatención, facilitando de este modo la localización del vaso ocluido, además de brindar un pronóstico temprano, ayudar a la selección de intervenciones e identificar las posibles complicaciones. Aunado a esto, se debe realizar un examen físico general y para clínicos que incluyan electrocardiograma, saturación de oxígeno y análisis de sangre completos, con glicemia, electrolitos y hemograma, además de marcadores isquémicos o marcadores de isquemia cardíaca y de función hepática, renal y de coagulación, sin que este último retrase la trombólisis intravenosa, siendo la glicemia el único examen que puede retrasar este procedimiento. Al mismo tiempo, se debe realizar una tomografía computarizada sin contraste o una resonancia magnética. Por su parte, la tomografía computarizada sin contraste es recomendada dentro de los primeros 20 minutos después de la llegada al servicio de urgencias y puede mostrar los primeros cambios isquémicos como la pérdida de la diferenciación de la sustancia blanca y la sustancia gris, así como hemorragias intracraneales recientes, siendo la única investigación radiológica obligatoria antes de poder aplicar la trombólisis intravenosa. Sin embargo, carece de precisión para detectar lesiones isquémicas agudas, por lo cual la oclusión de grandes vasos debe ser confirmada por angiografía por tomografía computarizada o resonancia magnética, siendo esta última más sensible para el diagnóstico temprano del ictus isquémico y ayuda a detectar su etiología y duración, especialmente consecuencias ponderadas por difusión. Sin embargo, 1 de cada 10 pacientes tiene un falso negativo dentro de las primeras 24 horas, aunado a su poca rentabilidad y que 1/3 de los pacientes con ictus no puede realizarse resonancias magnéticas debido a claustrofobia, agitación, presencia de dispositivos metálicos, inestabilidad respiratoria o hemodinámica. Por consiguiente, en muchos pacientes se puede realizar el diagnóstico del ictus isquémico en base a la clínica y los resultados negativos de la tomografía computarizada o la evidencia de los primeros cambios isquémicos, sin necesidad de retrasar el tratamiento de reperfusión, al menos que la presentación clínica sea desconcertante o la localización del ictus sea incierto y se necesite para realizar una endacterectomía carotidia o colocar un stent. Por otra parte, la angiografía por tomografía computarizada permite una visualización más rápida del sistema vascular que irriga el cerebro y puede ayudar a detectar la etiología del ictus y guiar el tratamiento agudo, proporcionando información sobre la ubicación, longitud y permeabilidad del coágulo, por lo cual sería ideal poder contar con este tipo de estudios vasculares antes de realizar el tratamiento de reperfusión, pero su ausencia no debe retrasar la intervención. Y es que los tratamientos de revascularización o de reperfusión son seguros y eficientes solo si se administran dentro de una ventana de tiempo estrecha, desde el inicio del ictus. Por ejemplo, la trombólisis intravenosa, que promueve la lisis del coágulo, está aprobada dentro de las primeras 4.5 horas, ya que su eficiencia depende del tiempo y conforme se retrase su administración los resultados serán menos favorables, por lo cual los únicos exámenes previos que se requieren para su administración son la glicemia y la tomografía computarizada, mientras que la tromberectomía endovascular debe aplicarse dentro de las primeras 6 horas, siendo el tratamiento de elección para los casos de oclusión de grandes vasos en la circulación anterior. Igualmente, la endacterectomía de la arteria carótida solo es beneficiosa si se realiza durante las 2 primeras semanas, lo cual nos permite concluir que
Los ictus son una causa frecuente de emergencias hospitalarias con una incidencia que va en aumento en las poblaciones jóvenes. Aunado a esto, es una enfermedad donde el nivel educativo y el estatus socioeconómico juegan un papel muy importante en la supervivencia y recuperación de los pacientes. Por este motivo es necesario educar a la población sobre los factores de riesgo y su reconocimiento para que se activen los servicios de emergencia lo antes posible. Igualmente, el personal de salud debe estar educado y capacitado para la detección inmediata de estos casos, siguiendo los protocolos descritos, dentro de los cuales destaca la determinación de la hora de inicio, el examen neurológico, la medición de la glicemia y la realización de una tomografía computarizada, con la finalidad de aplicar el tratamiento de revascularización lo antes posible para garantizar su seguridad y eficiencia, siempre teniendo en cuenta que tiempo es cerebro.